Muy buenas noches, mi nombre es Inés Guadalupe Condoría Chillo, soy la licenciada en Derecho Tributario Aduanero, ¿ya? En esta oportunidad vamos a tocar lo que son los ilícitos de contrabando de mercancías en zona secundaria. Los ilícitos siempre van a ser aquello que va en contra de la normativa, en este caso de la normativa tributaria. En el artículo 148 del Código Tributario nos indica, que los ilícitos tributarios son todas las acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales, tipificados y sancionados en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias. En esta misma normativa, vamos a ver más adelante en cuánto se dividen, los ilícitos tributarios aduaneros. Este tema también se ha tocado mucho en lo que es en la tercera jornada de Derecho Tributario en São Paulo, Brasil. También en la Organización Mundial de Aduanas, que es en la OMA, se hablaba mucho de lo que es el fraude comercial. Ya en esta organización también habla de lo que es de que debe existir dos tipos de sanciones, uno que son la sanción de las infracciones aduaneras y otra que es la penalización de delitos aduaneros, y es en base a esto que pues en Bolivia contrabando, si hablamos que es el ingreso de mercancías por zonas prohibidas, por zonas ilícitas que no están enmarcados en lo que es el código aduanero, nos habla de dos tipos de ilícitos, que lo que son las contravenciones y lo que son los delitos. ¿Cuándo son contravenciones? En la normativa tributaria nos indica que contravenciones va a ser cuando el valor de la mercancía sea inferior a 200.000 UFBs, ¿ya? Y va a ser considerado delito cuando este supere los 200.000 UFBs. Contravenciones. Las contravenciones se llevan por la vía administrativa. Los delitos pues se llevan por la vía penal, administrativa. Este proceso pues se va a llevar en base a lo que es frente a la aduana, Nosotros podemos realizar todo el procedimiento frente a la aduana. Vamos a sus instalaciones, que está en la avenida 6 de marzo, entonces nos apersonamos, en caso nosotros sufriésemos de este tipo de contravenciones en zona secundaria, nos acercamos y podemos seguir el proceso. En cambio del delito ya se va a inmiscuir en un fiscal, va a estar el Ministerio Público y todo se determina en base a un juez, ¿ya? En cambio en las contravenciones no, es la diferencia, ¿ya? Ahora, ¿qué son las contravenciones y delitos? Pues se traducen como la violación del ordenamiento jurídico vigente, lo que les estaba diciendo, Delito. El delito, Código Penal, los del delito se llevan mediante el Código Penal, la ley número 2492 del Código Tributario y el Código de Procedimiento, son en base a estas normas el que pues va a repercutir en el desarrollo del caso. Vamos con las contravenciones. En la ley, las contravenciones se van a llevar en base a la ley número 2492, que es el Código Tributario Boliviano y su reglamento, y la ley número 2341 de procedimiento administrativo LP y su reglamento. Cuando hablamos del derecho constitucional tributario, y el poder tributario, potestad tributaria, hablamos de sus limitaciones como son la legalidad, la generalidad, la capacidad contributiva y la igualdad. Esos que son principios de la potestad tributaria aduanera. Cuando hablamos de la potestad tributaria, pues nos referimos, y el derecho constitucional, nos referimos a una limitación que se da a la aduana, donde no deben de violar pues los derechos de los contribuyentes. Es eso lo que se dice, tienes cierta potestad de controlar, fiscalizar, de llevar todo el proceso de contrabando, pero no puedes abusar de todos los derechos que se te han facultado. Ya, eso es lo que nos dice en cuestión a la potestad.
que se le otorga y el derecho constitucional tributario. Ya, derecho penal tributario. Sus características. Bien, vamos a hablar de sus características. La característica, como ya les mencioné, se lleva mediante, va a participar lo que es el fiscal, el Ministerio Público, se lleva las audiencias, las notificaciones, y el resultado es pues una sanción penal, una privatización de la libertad, una privación de la libertad de aquella persona que haya cometido el delito. Las tendencias administrativa, autonomista y dualista. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de contrabando contravencional en zona secundaria, nos referimos a aquello que circula en territorio nacional, ¿sí? Cuando se supone que cuando las mercaderías que han sido legalmente importadas a territorio nacional debe de tener ciertos documentos, ¿no? Ciertos documentos, y todo traslado de esta mercancía que ha sido legalmente importada pues debe de ir con su documento. Digamos que quiere irse a Santa Cruz, a Cochabamba, a Pando, a diferentes provincias, departamentos, pues debe de estar consignado con una fotocopia o algún documento que avale que esta mercancía ha sido legalmente importada. ¿Ya? En caso de que, por ejemplo, nosotros cuando adquirimos una lavadora, un electrodoméstico, cualquier tipo de mercancía, pues el aval que nos dice que esta mercancía ha sido legalmente importada o que es de producción nacional, pues es de la factura, y eso es lo que te pide, ¿no? Una factura. Por ejemplo, en esta parte nos dice una factura que en zona secundaria nos referimos al transporte interprovincial, lo que les decía, interdepartamental, y la DUI, que es el documento con el que debe de transportarse toda aquella mercancía que ha sido legalmente importada. La factura en el caso de una mercancía que sea trasladada de forma interprovincial, y la DUI de un transporte en forma interdepartamental. Y estos se constituyen en descargos, ¿no? Cuando son sujetos de que los transportistas o aquellas personas que estén trasladando, pues al momento de presentar descargos, estos van a ser tomados en cuenta, lo que son la factura y la DUI. Cuando hablamos de un procedimiento de contrabando contravencional, que es todos los pasos que debe seguir a partir del acta de intervención hasta tener una resolución final, son listas que están estipuladas igualmente en una normativa que está todos los procedimientos de contrabando. Vamos a ver. Acta de intervención. Antes del acta de intervención pues viene lo que es el acta de comiso. En este acta de comiso se realiza al momento de que te intervienen y te intervienen y empiezan a notar qué tipo de mercancía te están comisando, en qué tipo de movilidad, si es transporte público, transporte privado, etcétera. Ya, y en este acta de comiso están todos los detalles que recopilan en todo el proceso de lo que te han comisado. Después pasamos a lo que es el acta de intervención, que no es más que un documento donde ya le emiten la aduana. Le emite la aduana, donde igualmente ya de forma más con más sustentación legal, con más sustentación técnica, te empiezan a decir cuál es el valor de la mercancía que estabas manejando, que estabas transportando, ¿ya?
hablamos, y en este documento mismo se va a ver si es por la vía administrativa o es por la vía penal. Si superan los 200.000 UFBs del valor de los tributos emitidos del valor de la mercancía, entonces se va a ir por la vía penal. Pero si es que generalmente cuando hablamos de contrabando contravencional en zona primaria, se habla de un acto administrativo. Entonces siempre es inferior a los UFBs y empiezan a notificar a la persona afectada, en este caso sujeto pasivo. Esta persona tiene 3 días para presentar sus descargos, ¿ya? En estos 3 días esta persona pues tendrá que probar que su producto es de origen de producción nacional, o es que puede presentar sus facturas, sus DUIs, todos los descargos posibles habidos y por haber. Posteriormente a eso, ya en 20 días, la aduana le vuelve a notificar con una resolución. Esta resolución determinará si se le devuelve la mercancía, si se le decomisa definitivamente, etcétera, ¿ya? A veces, generalmente, en muchos casos, las personas no pueden probar lo que es que ha sido internada de forma legal. Entonces, la aduana se lo comisa esta mercancía y saca una resolución para la devolución del vehículo. Entonces ahí ya les dice cuánto de multa es para la devolución del vehículo. Posteriormente a eso, si es que no estamos de acuerdo con la resolución que se ha emitido por la aduana, tenemos una instancia al cual nosotros podemos impugnar, que es la impugnación de la Autoridad de Impugnación Tributaria, la AIT. A partir de ahí tenemos 2 instancias más donde podemos seguir impugnando para si es que estamos aún en contra del fallo, ¿ya? Este sería el caso o todo el procedimiento de contrabando contravencional, de que es un ilícito y de que sucede en zona secundaria. La zona secundaria es el lugar donde la aduana tiene la potestad de controlar y fiscalizar, pero es en ciertos lugares. Esto puede ser, por ejemplo, en las fronteras con Desaguadero, puede ser en fronteras de Yacuiba, de Cobija, etcétera. Ya, o sea, son lugares donde no están todos, no están todos los días, sino pero es su facultad de controlar. Ese es el tema que hemos tocado. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad y muy buenas noches.